Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Amén. Antes de dar lectura a la palabra, les invito, vamos a disponernos de corazón delante de Dios. Vamos a orar. Padre, agradecidos con tu bondad infinita, te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor. Gracias por concedernos, Padre de la Gloria, una nueva oportunidad de estar reunidos alrededor de tu bendita y santa palabra. Es hermoso estar los hermanos juntos y en armonía. Tu palabra declara que allí es donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. Hemos venido a eso, Señor. Estamos dispuestos para ello, para recibir las bendiciones que tienes para nosotros en este día y la vida eterna, mi Dios. Bendice cada persona que se dispone de corazón, mi Señor, aquellos que se conectan a través de estos medios electrónicos y aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar, Padre eterno, esta palabra, ya sea por vía de video, de audio, Señor, como quiera que le llegue, Padre eterno, estamos convencidos que tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Lávanos, Señor, límpianos a través de esa sangre preciosa y perdona, por favor, nuestros pecados. Mientras leemos tu palabra, lo hacemos en acción de gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la carta a los Romanos. Por favor, acompáñame. Carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a dar lectura desde el verso 21. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes del verso 21 hay un título. El título dice: la justicia es por medio de la fe. Gloria a Dios. La justicia es por medio de la fe. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. No vamos a perder allí la escritura, por favor, que vamos a volver a ella. Antes de tomar tu lugar, acompáñame a la carta a los Efesios, capítulo 6, de donde hemos estado compartiendo. Desde el verso 10 está el título, la armadura de Dios. Habíamos tenido la oportunidad de compartir acerca de la verdad. En el verso 14 dice: estad pues firmes. Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Así que si Dios nos concede la oportunidad, vamos a hablar acerca de la coraza de justicia. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, son tan amables. Gloria a Dios. Mientras haya un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, va a haber también un vaso dispuesto para compartirla. Así que la gloria para Dios, porque no somos nosotros los que tenemos mucho para dar, es Dios nuestro Padre el que tiene mucho para darnos, y nosotros, si hay disposición, recibiremos dependiendo de cuán dispuestos estamos para recibir. Alabado sea el Señor. Quiero que retomemos de la carta a los Efesios, capítulo 6. Vamos a retomar nuevamente desde el verso 10. Son textos que por la gracia de Dios estamos familiarizados con ellos. En muchas ocasiones nos hemos aprendido de memoria algunos de ellos. Y está bien aprenderse de memoria algunos textos. Y ahora, si la pudiéramos aprender de memoria toda la palabra, sería genial. Pero nosotros debemos ir siempre un poco más allá, ¿sí? No solo aprender un versículo, sino ponerlo en práctica. No solamente qué tanto logro aprender, sino qué tanto mi vida está ejecutando con respecto a la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10. Antes del verso 10 el título, la armadura de Dios. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y vamos a parar allí. Habíamos hablado acerca de la verdad, del cinturón que sostiene, ¿sí? Que nos sostiene no solo las vestiduras, sino a través del cual, en el cual se pueden sujetar la coraza de justicia, que es de la que vamos a hablar hoy, y también la espada de la palabra del Señor, la espada del Espíritu. Vamos a hablar un poco acerca de esa coraza, recordando que el apóstol Pablo estuvo preso mucho tiempo, prisionero, y lo custodiaban soldados romanos. Y él estaba acostumbrado a ver la forma como ellos se vestían, cómo se cubrían ellos. Y cuando él hace este texto, cuando hace esta carta, lo haces viendo cómo el ser humano trata de proteger su vida. Y cómo nosotros, los que somos creyentes, los que somos espirituales, deberíamos también tratar de conservar nuestra vida espiritual. La coraza es una parte de la armadura que va desde aquí, desde el cuello, cubre desde el cuello y termina en el abdomen. Cubre de la parte delantera y también la parte posterior. Está protegiendo los órganos vitales del ser humano. Empezando con el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, ¿sí? Son partes fundamentales en la vida del ser humano. En la vida espiritual, igual, tenemos partes fundamentales. Y la fundamental de ella, dice la palabra del Señor, es nuestro corazón. El Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. También dice, de todas las cosas guardadas, entre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. No solamente dice, guarda tu corazón, dice el por qué. Dice, porque de él mana la vida. Oh, aleluya. Ahora, si un soldado debería de proteger su corazón en una batalla, ¿qué de nosotros que somos soldados de Jesucristo y que nuestro día a día es una continua batalla contra el enemigo? Ahora, devolviéndonos un poco, en el versículo 12, Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De cuándo? De este siglo. Ahora, pareciera que eso era para allá, para el siglo del apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Pero nosotros sabemos que Jesucristo, como leíamos la escritura del día de hoy, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el gran yo soy, el continuo presente. Y cuando el Espíritu Santo inspira esta escritura, lo hace pensando en cada uno de sus hijos, sabiendo de que esa batalla iba a ser constante y que el enemigo iba a estar siempre atacando, queriendo destruir a los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que aún si fuere posible, engañaría a los escogidos. Pero nosotros damos gracias a Dios que no es posible. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice que contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros somos conscientes de que hay un día, y como dice ese himno precioso, hay un día que no será muy tarde. Hay un día que está cercano, está próximo. Es el día en el cual nuestro Señor viene por nosotros. Va a venir nuestro Señor por nosotros. Va a llamar a nuestro nombre. Y qué hermoso es, como cantábamos hace un rato, poder decir, yo soy limpio en la sangre preciosa del Hijo de Dios. Mi corazón está listo, estoy listo para la mansión de luz. Agradecidos con Dios por el tiempo que nos ha concedido vivir aquí, claro que sí. Por cada una de las cosas que nos permitió disfrutar de esta vida, claro que sí, agradecidos con Dios. Pero enfocados y dispuestos al porvenir, a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor
es Dios. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la armadura tiene que estar dispuesta para resistir el ataque. Los soldados romanos resistían ataques de lanzas, de espadas, de flechas o saetas. Y las armaduras de ese tiempo eran de un metal resistente. Si nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestras armas no son carnales sino espirituales, entonces esa coraza debe ser lo suficientemente fuerte para repeler, para detener e impedir que el ataque del enemigo vaya a llegar a nuestras partes vitales. Ahora, a pesar de que la coraza protege del cuello hasta el abdomen, el soldado podría recibir heridas, pero heridas que no iban a ser mortales. Posiblemente le herían en un brazo, en una pierna, ¿sí? Pero esa herida no iba a ser mortal. Esa herida podía asistirse, vendarse y curarse. El hecho de que tengamos puesta la armadura de Dios, esa armadura, esa coraza de justicia, no quiere decir de que no vamos a recibir ataques del enemigo. En eso tenemos que estar claros. Porque a veces pensamos, no, entro en el Señor, entro a la palabra, entro a una iglesia y se me acaban los problemas. Y eso no es cierto. El ataque del enemigo continúa. Solo que ya no va a ser un ataque mortal. Porque tenemos la coraza de justicia. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Vamos a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses capítulo 3. Antes del versículo 1 hay un título, dice, prosigo al blanco. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Pero quiero que me acompañes al verso 8 y verso 9. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pregunto, ¿es claro ese texto? El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo la oportunidad de estar a los pies de uno de los más grandes maestros que tenían los judíos, de Gamaliel. A los pies de Gamaliel, el apóstol Pablo, que en esa época su nombre era Saulo, ¿sí? Saulo de Tarso, aprendió mucho. Y en ese conocimiento que adquirió, en medio de su religiosidad, él se puso una coraza. Pero se puso una coraza de justicia propia. Se puso una coraza, pero de su propia justicia, según su propio conocimiento. Según su propio conocimiento, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, perseguía a los creyentes de Jesucristo, perseguía a cada cristiano. Y no solo los perseguía y los metía en las cárceles, sino consentía en la muerte también de ellos. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía creyendo que estaba agradándole a Dios. Estaba en su propia justicia. Llega el momento en el que dice, volviendo al verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay ocasiones en las cuales una de las tácticas del enemigo es decir que en parte la Biblia está correcta, ¿sí? Esa es una de las tácticas viejas del enemigo. No, claro, la Biblia en parte está correcta, pero no toda. Así lo hizo en el huerto del Edén, ¿sí?
Así lo hizo cuando engañó a Adán, que estuvo en contra de Adán y de Eva, con los primeros padres. Y así ha venido trabajando de la misma manera. Entonces él puede decir, el enemigo puede decir, no, claro, la armadura hay que ponérsela, pero la justicia puede ser tu justicia. De hecho, hay religiones en las cuales piensan de que está bien tener algo de justicia, pero enseñan que uno puede justificarse a sí mismo. Que si uno hace cosas correctas, que si uno hace obras de caridad solamente, ya es suficiente, ya tienes la justicia. Ya te has justificado por ti mismo. Y esa es una de las mentiras más grandes de Satanás. Cuando él logra que el creyente, que la persona confíe en su propia justicia, sabe que no tiene de qué preocuparse. Porque en esa coraza es como si la hubiera fabricado con espinas por dentro, y él mismo, Satanás mismo, te la ayuda a poner. Porque sabe que cuando te la ajustes, esas mismas espinas van a ir en contra de ti y te van a terminar matando. No podemos confiar en nuestra propia justicia. Dice la palabra del Señor allá en el profeta Isaías que la justicia nuestra delante de Dios no es más que como trapos de inmundicia. Así que no podemos nosotros justificarnos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor, ahí mismo en Filipenses 3, verso 9, después del apóstol Pablo decir que lo estima todo por basura, dice, y ser hallado en él, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Debemos cuidarnos de nuestra propia justicia. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. El verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué es peligrosa la justicia propia? Porque la justicia propia me hace tener un concepto muy bajo de la santidad de Dios. Y me hace tener un concepto muy alto de mi propio ser. Entonces pienso que con hacer una cosa o dejar de hacer otra, con eso puedo llegar al estándar de Dios. Y Dios, en su justicia, en su santidad, en su amor, en su majestad, es demasiado alto para que el ser humano le alcance. De hecho, nosotros debemos de entender que por nuestros propios medios no podemos justificarnos ante Dios. Alabado sea mi Señor. Vamos a retornar a Romanos capítulo 3. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, verso 21. La justicia es por medio de la fe. Alabado sea mi Señor. La justicia es por medio de la fe. Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia, Romanos capítulo 3, verso 21. Esa justicia de Dios empezó siendo testificada, ¿sí?, desde el tiempo de la ley y por los profetas. O sea, no es una justicia simplemente que se oyó de ella por allí, no, es algo cierto. Algo que la pudieron ver, la pudieron sentir, la pudieron contemplar y transmitieron lo que vieron. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Oh, aleluya. Con la mira de manifestar en este tiempo, ¿manifestar qué? Su justicia. Aleluya, gloria a Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea Dios. Nuevamente, Romanos 3:26. ¿Para qué Dios hizo todo ese plan de redención? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la mira? ¿Hasta dónde quería llegar? Dice el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Aleluya. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Como esa coraza de justicia no la podíamos tener con justicia propia, no podíamos nosotros hacerla nosotros mismos, no teníamos con qué pagar esa justicia, porque se necesitaba a un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. No la podíamos pagar, pero se requería esa coraza de justicia. Entonces, esa coraza la prepara Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Podemos comprarla? No, no podemos comprarla. ¿Podemos fabricarla? Tampoco podemos hacerla. Pero podemos recibirla gratuitamente. Aleluya, gloria a Dios. Por esa sangre carmesí preciosa vertida en la cruz del Calvario. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Hace 2000 años en la cruz del Calvario se lleva a cabo el sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vertió su sangre carmesí allí. Y lo hizo hace tantos años, físicamente, para que en este tiempo tú y yo pudiéramos disfrutar de la justicia de Dios, disfrutar de la protección de Dios, de esa coraza de justicia. Que tú y yo pudiéramos estar convencidos que mientras estemos protegidos por la coraza de justicia, de la justicia de Dios, los ataques del enemigo no van a ser mortales contra ti y contra mí. Vamos a terminar, como leíamos ahora, vamos a estar firmes hasta el último día. Aleluya, gloria a Dios. Para que habiendo acabado todo, estemos firmes, atentos, dispuestos, listos. Mi Señor y Dios tiene reservado un día maravilloso, un día grande, un día glorioso, en el cual Él va a llamar a nuestro nombre. Y Él espera que ese día en el cual Él mencione nuestro nombre, podamos, como cantábamos ahora, decir: yo estoy listo para la mansión de luz. Estoy listo, Señor, para ir contigo. Ahora, el enemigo, cuando pretende atacarnos, entonces él empieza posiblemente recordándonos aquellas cosas que hemos hecho en el pasado, ¿sí? Algún pecado que cometimos, algo errado que hicimos. Y entonces el ataque va a ser: ¿y es que tú piensas que un Dios tan justo va a poder recibirte habiendo hecho semejante pecado? O sea, Él quiere dañar. Si estuviéramos cubiertos con nuestra propia justicia, ese ataque va directo al corazón. Y ese ataque nos mataría en el acto. Pero cuando yo me visto con la coraza de justicia, de la justicia de Dios, entonces puedo decirle al enemigo, cuando él me susurre eso a mi oído, decirle: Satanás, tienes razón, yo hice eso, pero la coraza es de justicia de Cristo Jesús. Muéstrame un error, muéstrame un pecado en Jesucristo, a través del cual puedas atravesar esa coraza. Oh, aleluya. No hay, porque dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5,
verso 21, dice, al que no conoció pecado, aleluya, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabanzas al Señor. ¿Qué tenemos nosotros, mis amados? Tenemos la coraza más firme, gloria a Dios. La coraza más fuerte, aleluya, para poder protegernos de los ataques del enemigo. El enemigo va a querer nuevamente tirarnos, tumbarnos nuevamente, recordarnos dónde estuvimos. Pero debemos recordar, no es mi justicia. Yo no me protejo en mi propia justicia, porque no tengo ninguna. Yo me cubro en la sangre del Hijo de Dios. Me cubro con su justicia. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De qué está hablando la palabra del Señor? De que la justicia de Jesús, esa justicia del Cordero perfecto, es impartida a nosotros los creyentes. ¿A través de qué? De la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo yo puedo recibir la justificación de Dios. Puedo ser justificado. No solamente fui perdonado, no solamente fui aceptado, también fui justificado, gloria a Dios. No por méritos propios, por la sangre del Hijo de Dios. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde el verso 12 está hablando Pablo acerca del ministerio, de su ministerio. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12 en adelante. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Lee el título antes del verso 12, dice, el ministerio de Pablo. En ese momento, o sea, si el texto es el ministerio de Pablo, Timoteo capítulo 1, verso 12, él podría empezar diciendo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Él podría empezar diciendo, mi ministerio ha sido bastante bueno, ¿sí? Así hubiera podido decir, porque realmente fue un ministerio espectacular, fue grandioso. Y él, pudiendo ser humilde, hubiera dicho, el ministerio mío ha sido bueno. Pero no, el apóstol Pablo no se cubría de su justicia. El apóstol Pablo reconocía que si había algo bueno en él, provenía de Dios. Aleluya. Comienza dando gracias. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Está diciendo el apóstol Pablo, si he podido estar en pie firme en este día, ha sido por la fortaleza de Dios. Aleluya. Por ese sacrificio de mi Señor Jesucristo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Oh, aleluya. No era algo crecido. No era el hombre vanagloriándose. No, Señor. Era poniendo a mi Señor y Dios en primer lugar. Que Dios nos ayude a nosotros a estar de esa manera. Reconociendo siempre que la gloria y la honra es para nuestro Señor y Dios, para nuestro Padre Celestial, para el que vive por siempre. Continúa diciendo el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, esa palabra, lo hice en ignorancia, suena como rara para un hombre que ha sido tan ilustrado, un hombre que ha estudiado tanto, que tenía tanto conocimiento. Pero el Señor nos está enseñando algo puntual. Hay conocimiento humano, pero también hay un conocimiento espiritual, un conocimiento divino. Que Dios nos conceda
conocerle más y más a Él. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue abundante para con Saulo de Tarso. ¿Es abundante para contigo? La gracia de mi Señor sigue siendo abundante. Verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ese es el gran San Pablo. Es el que al cual Dios le inspiró más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero reconoce, ¿sí?, si fuera en su justicia, el primero de los pecadores. Pero en la justicia de Dios, aleluya, era la voz para el pueblo gentil. Era el apóstol para los gentiles. Era el hombre a través del cual Dios nos iba a dar en este día palabra de vida, para que la justicia de Dios sea manifestada. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice el verso 16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Sí? ¿El primero de qué? De los pecadores. Toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Ejemplo para quién? Para mí, aleluya. Ejemplo para ti, bendito sea Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, verso 17, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Al único y sabio Dios, al inmortal, al invisible, al Dios todopoderoso, al gran yo soy. Solamente a Él sea la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A pesar de tener ese ministerio tan poderoso enfrente de ellos, muchos blasfemaron del nombre de Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad en este día de darle gloria y honra al que vive por siempre. Darle gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él y solamente Él es digno. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar con, acompáñame por favor, en la escritura Romanos, carta a los Romanos, capítulo 3. Gloria a Dios. Habíamos leído hasta el verso 26. Vamos a leer nuevamente el verso 26 y continuamos, ¿sí? Romanos capítulo 3, verso 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27. Y préstame por favor atención a la lectura de la palabra. Una pregunta. O sea, si la gloria es para Dios, si es Dios el justo,
si es el que merece honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Verso 27 pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué aún muchas veces nosotros nos jactamos de nosotros mismos? ¿Por qué a veces somos tan sinvergüenza de mirar a los demás por encima de los hombres? ¿Por qué a veces nos creemos nosotros justos delante de los demás? ¿Por qué a veces nos creemos con autoridad para juzgar y para condenar a nuestro prójimo? Pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué te crees más que los demás? ¿No te estás dando cuenta que ese sacrificio en la cruz del Calvario es el que te permite estar en pie? ¿Que sin ese sacrificio estaríamos dispuestos solamente para el infierno? ¿Dónde pues está la jactancia? Y contesta, si hay respuesta a esa pregunta. Queda excluida. Aleluya. No debe haber jactancia. Lo que debe haber entre nosotros para los pecadores debe ser misericordia. Aleluya. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Que Dios nos ayude a tomar toda la armadura de Dios y a ponérnosla. Una coraza para un soldado era algo pesado. Era algo incómodo, ¿sí? Podía entorpecer de pronto su caminar. Pero ello hacía la diferencia entre la vida y la muerte. Igual la justicia de Dios. Posiblemente parezca algo muy difícil, inalcanzable, y humanamente lo es. Pero a través de la fe en Cristo Jesús se obtiene. Y no solamente se puede obtener, sino que necesitamos vestirla. Que Dios nos conceda a nosotros tener disposición total para recibir y usar la corona de justicia, ¿sí? Esa coraza de justicia, para poder estar firmes para ese día, cuando Dios a bien tenga llamarnos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre bueno, sigue siendo, Señor, el dador de toda buena dádiva. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, mi Señor. Gracias por tu justicia, aquella que no podemos alcanzar por nuestros propios medios, pero nos has dado, Señor, la oportunidad de recibirla a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre nuestro, muchísimas gracias por ese sacrificio. Gracias, Padre amado, por amarnos tanto, Señor. Gracias por mostrar misericordia para cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y gracias por extender tu gracia en este tiempo, ahora, para poder mantenernos firmes. Dios de la gloria, habla a cada corazón, por favor, mi Señor. Concédenos estar tan dispuestos a recibir de ti, que tu Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y nos pueda mostrar, Señor, nos convenza si estamos haciendo algo errado para corregirlo, Señor, que nos permita mantener firme y adelante, Señor. A veces somos tan débiles, Padre eterno, y a veces nos sumimos en nuestra debilidad, cuando es allí donde deberíamos de buscar fortalecernos en ti. Fortalece cada uno de nosotros, Señor, fortalece nuestros corazones y continúa guiándonos para ese gran momento, para ese gran acontecimiento, Señor, que está a las puertas. En el nombre de Jesucristo, ayuda a cada oyente, Señor. Visita cada corazón, sana al enfermo, liberta al cautivo, por favor. Aquel que está desanimado, Señor, levántale el ánimo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Que mi Señor y Dios siga con nosotros, fortaleciéndonos en cada paso que tenemos que dar.
porque tenemos que seguir avanzando. No hemos llegado hasta aquí para quedarnos aquí. Llegamos hasta aquí y el Señor nos ha traído hasta aquí. Y nos terminará, nos llevará hasta el día de aquel. Ese día precioso nos dará un buen término. El Señor culmina todas las cosas. Él no deja nada a medias. Así que por su gracia vamos a estar listos para ese día glorioso. Que el Señor bendiga sus vidas y hasta una próxima oportunidad si Él así lo concede.